noche en punto y hoy en Cultura Verdadera hablamos del rol de la mujer en la historia de Chile. Hablamos del siglo XIX y hablamos de cómo lo que algunos creíamos, ¿no? Reivindicaciones en lo social, en lo político, gestas importantes que se venían dando desde aquel entonces, no eran tal. Esas luchas recién vendrían a comienzos del siglo XX. Las mujeres estaban preocupadas de buscar espacios en situaciones que hoy nos parecerían escandalizantes, ¿no? Batallas mucho más básicas, porque en aquel entonces ni siquiera esos derechos se les estaba permitido. Y que tiene que ver con el universo donde la mujer estaba inserta. O sea, Chile era un país católico, las mujeres, por lo menos las mujeres de élite, que son las que conocemos las fuentes de nuevo, luchaban en defensa de la religión. Eso consideraban que ellas que era su misión, porque en parte también, acuérdate que las mujeres de élite estaban muy vinculadas con la defensa de un orden tradicional, y la religión era un gran aliado en la defensa de ese orden tradicional. Por lo tanto, defender a la religión era defender a la familia y era defender también a la nación. Porque y el mundo patriarcal, porque yo creo que en el calvinismo las mujeres se liberaron antes, en los mundos protestantes. Bueno, mira, Rousseau era un gran calvinista y la verdad que fue uno de los grandes... Nos hizo un pequeño mal favor. Uno de los que le hizo peores favores a la mujer con su Emilio o la educación de la mujer. Sí, pero los países nórdicos, los países protestantes, las mujeres yo creo que tuvieron acceso a la educación y esas cosas antes que los países católicos. Incluso Mira, sin acceso a la no. educación, yo creo que en Europa fue muy diferente acá. O sea, Mary Wollstonecraft y Olympe de Gouges, que... le costó la cabeza escribir los derechos de la mujer y de la ciudadana. O sea, cuando, claro, se escribe esa gran obra, todos la aplaudieron, y ella dijo, bueno, perfecto, yo lo voy a escribir para las mujeres. En femenino. Y lo hace, y 2 años después la guillotinan. La guillotina. Sí, y Mary Wollstonecraft lo mismo, su respuesta claramente es una respuesta rusa. Sí. Y ella ahí ya estaba hablando de derechos civiles y políticos. ¿Cuál fue su historia? Pero ¿sabes por qué? Perdón, una cosa. ¿Por qué en los países católicos las mujeres tuvieron mayor relevancia? Porque las mujeres eran un instrumento de la defensa de la catolicidad. Entonces, la Iglesia les dio mucha importancia por eso. Piensa tú que en Chile, Abdón Cifuentes, que era un gran conservador, fue uno de los primeros en proponer el voto para la mujer en la década de 1870. ¿Por qué? Porque para los conservadores el voto femenino es un voto cautivo. ¿Se fija? Y lo curioso, que los que más se opusieron al voto de las mujeres fueron los liberales y los radicales. Mira. Justamente por eso. Porque el voto femenino es un voto conservador. Y una de las demoras en asignarle el voto a la mujer fue por eso. Sí, pues eso era lo que decíamos antes. Somos las mujeres las que criamos a esos hombres. ¿Qué tuvo que pasar para que la mujer en Chile consiguiese su derecho a voto? Bueno, mira, yo creo que el tema del ingreso de la mujer al trabajo fue fundamental. O sea, yo creo que la Primera Guerra Mundial, digamos, todos los cambios que produjo, todos los cambios del ingreso de Chile a la era del capital y la mujer, su incorporación en el trabajo fue decisiva a que otras mujeres, no solamente las de élite, empezaran sociedades de artesanas, sindicatos de mujeres, mancomunales de mujeres. Fueron mujeres que comenzaron a presionar porque comenzaron a pensar recién de que a lo mejor los derechos políticos podían ser una solución. Imagínate tú que Martina Barros, por ejemplo, consideraba que no era necesario el voto, que el voto no iban a ganar nada con el voto, porque los partidos políticos eran masculinos, y de hecho los primeros partidos políticos, a las mujeres las ponían en departamentos femeninos. Por lo tanto, los partidos políticos reproducían el rol de sumisión de la mujer dentro de sus departamentos femeninos. Por lo tanto, era razonable que las mujeres que estaban en la lucha por los derechos de las mujeres no pensaran que los partidos, que el voto político iba a ser una solución para la reivindicación de sus derechos. Les interesaba mucho más pelear por lo que era contingente y inmediato para ellas, que era obtener derechos al trabajo, derecho a la silla, derechos, en fin, los derechos mínimos, derecho, como te decía, a administrar su patrimonio, derecho a las leyes de alcoholismo, todo eso que favorecía lo que era real. Pero en general en Chile no hubo una vanguardia que uno pudiera decir, aquí las mujeres se destacaron en sus luchas por sus derechos, sino que todas las cosas fueron llegando, me imagino, porque ocurrían en Europa o en Estados Unidos. Yo creo que el derecho a la educación fue una reivindicación bien femenina. O sea, sí, pero te pregunto, mujeres como Eduvigis Polanco, Amanda Labarca, son mujeres que efectivamente
se dieron cuenta de que la educación era el gran resorte de incorporación de la mujer a la sociedad civil y a la sociedad política. Pero los derechos políticos propiamente tal, el voto, no fue visto como necesario, como un gran avance hasta la década del 20 o del 30 Lo que yo te quería decir es que si llega el voto, llega porque ya estaba ocurriendo en otras partes del mundo. Claro, pero Chile es bastante anticipado, ¿ah? ¿Sí? Sí, es bastante anticipado el voto en Chile. Yo creo que la única cosa en donde hemos sido pioneros en estas cosas de lo femenino es en haber tenido una presidenta mujer. Eso no es algo que ocurra en el primer mundo. O sea, no han habido primer ministro francés, no creo que haya... Bueno, la Margaret Thatcher es bien anterior a la sí, pero no es algo, digamos, ocurrió puntualmente. Los italianos no lo han tenido, los alemanes sí lo tuvieron, pero digamos que no es algo que... o sea, es algo en lo que nosotros hemos sido... de avanzada. Sí, pero yo pienso que las mujeres en Chile fueron, o sea, nosotros tenemos de las primeras profesionales a nivel mundial. ¿no? O sea, en toda América, y estoy contando eso a Estados Unidos, o sea, las primeras profesionales médicos, abogadas, eran chilenas. Sí, Eloísa Díaz, la Paulina Burr. Con premios internacionales, reconocimiento a nivel científico internacional. Cosa que en la misma época, en Francia, Marie Curie no pudo ingresar a la Academia de Ciencias y tuvo que ingresar su esposo, su nombre, cuando ella era la genia y ella era la que había descubierto todo. Y tuvo que entrar él a la academia porque ellos no la dejaron entrar. Entonces ella hacía todo el trabajo, después iba el marido a exponerlo. Pero en ese mismo tiempo, acá ya había una mujer que había ganado reconocimiento. Eso, ¿cómo pasa eso interesante? Increíble, claro, hay una dualidad de cómo se escribe la historia de las mujeres como... Claro, por eso te digo, yo creo que esa historia a nivel de las mujeres en la educación también está invisibilizada, porque yo creo que nosotros tenemos mujeres que formalmente están capacitadas hace más de 100 años, digamos, ¿me entiendes? Y somos pioneras en eso. Lo que pasa es que, como conversábamos en los cortes, el tema es qué hacís después, dónde te desarrolláis, porque todo el nicho profesional, o sea, claro, podías estudiar en la universidad, pero no podías ejercerlo, ¿no? Entonces yo creo que, claro, tiene que ver son varias cosas, ¿no? Pero una cosa es tener a la figura femenina y la otra es tener esa como revolución feminista, ¿no? Porque no sacamos nada con tener mujeres en el poder si vamos a reproducir un poder masculino. O sea, creo que sí, que efectivamente Michelle Bachelet rompe un imaginario en términos de estar en un puesto de mayor poder político. Eso es innegable. El tema es, ¿las mujeres mejoran su condición de vida porque las presidentas sean mujeres? ¿No? Entonces, porque si no, seguimos haciendo una réplica. O sea, lo que tú estás diciendo que es evidente. O sea, es evidente que si nosotros nos vamos a poner pene para salir a hacer nuestras funciones en el mundo, no se trata de eso. O sea, lo que se trata es de ir creando conciencia e ir abriéndonos hacia un mundo menos patriarcal, sino más matriarcal, al menos menos patriarcal. Más igualitario, lo que significa equidad, ¿me entiendes? Porque a mí no me interesa parecerme a un hombre y me imagino que los hombres tampoco... O sea, me imagino que tendremos que hablar... que ese fue el gran error por el feminismo duro. Claro, pero por eso creo que no solo tiene que ver con la identificación en los roles femeninos masculinos. Criar guagua y salir a... Pero también tiene que ver con la lógica de la excepcionalidad, que a eso yo creo que también apuntaste un poco. Claro, tenemos estos ejemplos de mujeres que son casos aislados, que son muy emblemáticos. Y que destacan por ser extraordinarios. Sin embargo, hay una jurista feminista que se llama Alda Facio que dice, es mucho más fácil que las mujeres ingresen a las instituciones que las instituciones se reformen. Exacto. Eso es lo más complejo, eso es lo más difícil. Sí, pero eso es lo que yo creo como sociedad tenemos que dentro alcanzar. De las instituciones. O sea, más allá de abrir cierto espacio y después decir, pero ¿de qué se quejan? Si mira, hay 3 magistrados mujeres, hay 6 ministras de la Corte, hay una presidenta mujer, entonces bueno, ya qué más quieren mujeres. O sea, no, pues queremos que esto no sea la excepción. Que se naturalice. Que se desnaturalice el patriarcado y que nosotros podamos acceder como accede cualquier hombre. Pero es seguir repitiendo... Pero son procesos. Es seguir repitiendo de que lo que las mujeres queremos
es ser presidenta de la República, ser congresista, como sea, o sea, como si eso fuera el mayor éxito en la reivindicación no es el mayor de lo éxito, femenino. pero sí quiere decir de que desde ahí, desde esos lugares de poder, es posible hacer reformas e ir cambiando. Pero de mundo muchos otros también. Para ir haciendo un mundo, haciendo, por ejemplo, la política de otra manera. Carola, te quiero hacer como una la pregunta. debiéramos Volviendo a la hacer. revisión Nosotros histórica, me gustaría saber, según tu perspectiva, cuál fue el rol de las mujeres en los movimientos sindicales del Pero sabes salitre. que se avanza en el imaginario. O sea, mira, yo nuevamente que yo no soy historiadora, pero yo siento que como decía Ana María, ¿no? El que la mujer tuviera un rol más formal, más conocido, más visible en términos del trabajo, obligó a estas mujeres a pensar su puesto en ese lugar, ¿no? Y empezaron, y eso fue muy interesante, no solamente en el salitre, sino que todo lo que tiene que ver con sindicalismo. Yo creo que nunca habíamos tenido un sindicalismo femenino tan bajo como ahora. O sea, por eso digo, eso era como, hay luchas que se ganan y que se pierden, ¿no? Entonces yo creo que las mujeres en los sindicatos generaron una fuerza política muy potente. Entonces, claro, el salitre es uno, pero las mujeres trabajadoras que se sindicalizaron lograron romper fronteras y buscar acceso a mejoras laborales que fueron beneficiosas no solo para las mujeres, sino que beneficiosas en términos de trabajadoras y trabajadores, ¿no? Preguntémosle a la historiadora entonces, María Gabriela. yo creo. Hablemos de esos movimientos sindicales, partiendo por el salitre, y qué tan importante fue el rol de la mujer. O sea, es que en general, yo creo, bueno, comparto lo que recién decía Carola, no pelean solamente por derechos para las mujeres, se pelean muchas veces por derechos para los trabajadores. Lo importante es que empiezan a visibilizarse como mujeres. Incluso hay algunas revistas y pasquines que empiezan a escribir las mismas mujeres, y es donde yo creo que empieza a aparecer esa voz femenina en la letra. Y esos primeros sindicatos, lo de las primeras décadas del siglo XX, son relevantes por eso, porque para los historiadores nos permite empezar a conocerlas desde el testimonio de las mujeres y de sus inquietudes, que no son solamente por reivindicaciones de género, sino que por reivindicaciones que tienen que ver con la realidad que ellas están viviendo y con el modo en que quieren integrarse, respetándose obviamente en su feminidad, pero al mismo tiempo para que se les reconozca como trabajadora o como personas públicas, políticas, profesionales, etcétera. ¿Y cómo es en el mundo académico y ustedes, para ustedes? Porque ustedes estamos hablando demasiado cocho para afuera, poco para... ¿Cómo es el mundo académico? No, yo siento que es muy machista. Ya. O sea, yo creo que la Universidad de Chile no es muy difícil que tenga una mujer rectora. Bueno, yo apoyé a Cecilia Sepúlveda, que fue una candidata que me parecía muy idónea, pero no solamente por ser mujer, sino porque creo que ahí hay una mirada y una apuesta, ¿no?, de hacer otra política universitaria. Yo creo que el mundo universitario, al igual que el mundo político, ¿no? O sea, nosotros decimos, sí, tenemos senadoras, tenemos diputadas, pero, o sea, también somos de la representación, no sé, llegamos con suerte al 10% en las dos cámaras. Y hay mucho maltrato. O sea, lo que pasa es que yo siento que... por ser mujeres en esos lugares. Yo siento que se les pasa a las mujeres que llegan al poder, digamos, tienen que tener harto valentía, ¿no? Porque se les hace bien difícil la pega. Yo creo que en todas las profesiones en las que estamos, tú a nivel de actoral... O sea, nos pagan menos y somos utilizadas como digamos como objeto sexual, el objeto de deseo, sexual, no el sujeto que desea. Sí. Pero aparte de eso, todo bien. Aparte de eso. Claro. O sea, no, y lo que pasa es que, claro, seguimos ocupando como la posición del segundo sexo, ¿no? O seguir siendo bien, o sea... O cuando alguien llega a ocupar un cargo, se destaca porque es mujer. Sí, claro. Cuando puede tener el mismo mérito que un hombre, o sea, ¿por qué cuando un hombre ocupa un cargo no se dice, oh, increíble, llegó un hombre a ese cargo? Claro. Pero cuando llega una porque mujer... todavía es increíble, pues. Porque como es increíble, por ejemplo, que una mujer... Hay muchas mujeres que somos muy explotan ese rol pero es que ¿sabes qué pasa? Que el que te pone en el comercio, el que te pone en el mercado, te fijas. Entonces también hay muchas mujeres que es son que por supuesto que somos responsables de eso, claro. Pero también estamos en una lucha que todavía, en la medida, es complicado penalizar o culpabilizar a las mujeres cuando utilizan su ser mujer para obtener ciertas cosas, porque los hombres lo hacen todo el tiempo. Claro. Y es ¿qué vamos a hacer si el mundo está hecho así? O sea, yo lo que todavía parece increíble, una de las cosas que yo creo que una de las cosas que más me parecen increíbles que están ocurriendo muy recientemente, es que una mujer decida, por ejemplo, hoy en día, vivir sola,
separarse, una mujer grande como yo, por ejemplo, porque sí, porque no quiere estar casada. Y se acabó. Eso es una cosa que yo la estoy viendo muy de hace poco y es muy nueva. Pero la Violeta, la Gabriela, o sea, me refiero a que, claro, es nueva porque no tenemos el registro. Pero yo siento que hay un montón de mujeres. No, querida, porque antes no se podía porque tú no tenías plata. Si tú te querías irte y dejar a ese marido que ya no lo soportaba, pero la clase popular las hizo mujeres eso toda la vida. que dejaban al marido con los hijos y se iban, que eran consideradas ya poco menos que no, yo creo de abandonadoras, era porque ya no aguantaban más. Tú no te podías independizar porque no tenías dinero para vivir sola si querías estar sola. Dependía del marido y el marido te tenía que dar plata si tenía hijos. Pero son las mujeres de las clases altas, las mujeres populares han vivido toda la vida sola, crían a sus hijos, o sea, cuando decimos que el 70% de los hijos está fuera del matrimonio, y cuando antes del 98, 1998... Pero querida, eso no son elecciones. No, no son elecciones, estoy hablando de que tú elijas. No, pero tú... La mujer popular no ha elegido eso. Tiene un buen alcohol y le pega con el... Quiere estar... No es una elección exactamente. La mujer popular... No es que tú dices, yo me quiero vivir sola. Eso es diferente a decir que lo he hecho, lo hago, a elegirlo y tener una buena vida. Esa es una cosa nueva. Que el acceso a las Vamos cruzando temas porque tenemos que seguir avanzando. Y quiero proponerte, Ana María, que hablemos de una historia que para muchos puede ser muy impresionante y es la del Partido Demócrata Femenino. ¿Cómo nace? ¿Cuáles fueron sus banderas? ¿Cómo se articuló? ¿Y cómo fue que existió en Chile? Mira, los partidos de mujeres, el Partido Feminista, el Partido Femenino de Chile, son partidos que surgen justamente en la década del 20, porque las mujeres se organizan, deciden organizarse políticamente. Como nunca antes y por primera vez. Como partidos políticos, claro. Pero esto es, bueno, porque también el derecho a asociación y todo eso, pero son partidos que se forman para reivindicar los derechos de la mujer, pero porque se dan cuenta que no tienen lugar en los partidos masculinos. O sea, porque siguen existiendo, por supuesto, el Partido Liberal, el Partido Radical, el Partido Conservador, y lo forman para defenderse a sí misma, pero no necesariamente. Recién te digo, el Partido Femenino en la década del 20, a finales, como el punto como 9, ponte tú, de su conformación, claro, decreto de formación. Era el voto. Claro. O sea, el voto no fue, y eso parece muy extraño, y claro, es paradójico. A ti te puede parecer, sin conocer bien la historia, que es paradójico que sean los conservadores y las conservadoras las que más impulsen la participación de la mujer, porque hay que situar eso en cuál era el debate político en la época. Vamos a hablar de ese debate político al regreso, breve alto, y seguimos con más Cultura Verdadera, no te vayas. Cámbiate al prepago ganador de Movistar y duplica tus recargas. Cámbiate al prepago ganador de Movistar y duplica tus recargas. Movistar. 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 Movistar